Hola, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos algo muy calentito. Ayer ardió Twitter con esta noticia. Tenemos los primeros datos oficiales de la próxima PlayStation 5. Vamos allá. Bien, quizá una de las cosas que más llamó la atención de lo que se ha presentado, bueno, de lo que se ha anunciado, mejor dicho, y a través de Twitter, que es una manera un poco extraña de anunciarlo, es ya de forma oficial que la PlayStation 5 será retrocompatible con los juegos de PlayStation 4. ¿Esto qué significa? Bueno, significa varias cosas, porque lo han dicho, pero tendrá juegos en físico, en Blu-ray, es decir, vamos a tener otra generación más en la que tengamos juegos físicos mediante disco y seguiremos teniendo nuestras cajitas para coleccionar. Y eso a mí, la verdad, no me molesta en absoluto. Me encanta que sigamos manteniendo el formato físico en la próxima generación. Pero claro, también se ha dicho que va a tener retrocompatibilidad con la PlayStation 4. Lo que no ha dicho es cómo, ¿vale? Si será directamente metiendo el Blu-ray en la consola, en la PlayStation 5, un Blu-ray de la Play 4, o será a través de PlayStation Now o cualquier sistema de estos de suscripción propio de Sony para poder jugar a los juegos anteriores. Sinceramente, y hablando ya de la arquitectura de la consola y todo, yo creo que la retrocompatibilidad, perdonad, es que estoy muy emocionado, será directamente con los juegos físicos, con los discos, porque no hay ningún impedimento. Es como si yo tengo un ordenador, tengo un juego, me cambio de ordenador y me vuelvo a bajar el mismo juego de mi misma cuenta sin volver a pagarlo otra vez, ¿no? Simplemente funciona, porque estamos hablando de la misma arquitectura, un sistema operativo similar o el mismo incluso, y en la PlayStation 5 esta retrocompatibilidad, aunque no hayan dicho cómo va a funcionar, yo doy más que por entendido que además teniendo un lector de discos Blu-ray va a ser simplemente eso. Tú coges tu disco, lo metes, lo juegas en tu Play 5, aunque sea de la Play 4 el disco. Así que, hurra para los usuarios porque está fenomenal. Yo encantadísimo. Bien, también se ha hablado del almacenamiento. Contará con un disco de estado sólido, un SSD, que ya sabéis que son mucho más rápidos accediendo a la información, tanto en lectura como escritura. Y creo que tiene mucho sentido que tenga un disco duro SSD porque la próxima generación de juegos, podríamos decir más o menos así, va a ser una resolución, va a traer una resolución ya establecida de 4K e incluso 60 fotogramas por segundo o más, porque ya empieza a hablarse del 8K, del 8K. Bueno, yo ya no sé hasta qué punto vamos a poder manejar 8K durante esta e incluso la próxima generación. Puede que sea un poco timo lo del 8K todavía, pero lo del 4K no me queda ni la más remota duda que va a ser el nuevo estándar. Y ahora hablaremos por qué. Pero obviamente para acceder a esa información, a esa cantidad de datos, porque mostrar una imagen en 4K 60 frames por segundo con lo que ya es el juego, las texturas y todo, necesita un tiempo de carga mayor a lo que estamos acostumbrados. Estamos hablando de 900p o de 1080p, que necesita menores tiempos. Y un disco duro normal, tradicional, mecánico de 5400 revoluciones como los que monta la Play, pues es suficiente, lento pero suficiente. 8K, 4K, 60 cuadros por segundo, pues mira, no, no es para nada suficiente un disco de estado tradicional, o sea, de estado nada, de estado, el estado que tengo yo en la mente, un disco mecánico de 5400 revoluciones. No vale, así que sí que veremos un disco duro SSD, aunque lo más probable, y por tecnología AMD, es que tengamos Store MI o Store MI. ¿Qué es esto del Store MI? Esto lo que utiliza es un disco duro mecánico y un disco duro de estado sólido, los dos, para, digamos, dar esa sensación de fluidez o de carga, utilizando el disco duro de estado sólido, el SSD, el rápido, como una especie de caché donde almacenar las texturas de forma más rápida hasta que son presentadas y cargadas, y luego digamos que pueden pasar a estar cargadas en el disco duro mecánico. Es decir, es como son como si funcionara una transición. Mientras yo cargo el juego se está cargando en el SSD, y una vez cargado o precargado las texturas, se cargan ya en el disco duro
pues mecánico grande de toda la vida, el que es más barato y el que tiene más espacio de almacenamiento, porque ya sabemos que los SSD son súper caros, como nos vayamos a algo ya de medio tera, 1 tera, son muy caros. Al menos comparándolo con un disco duro mecánico, que el precio es en caída en picado. Así que yo apuesto más, ya no solo a que traerá SSD, que estoy convencido que sí, pero sino que traerá SSD y traerá un disco duro mecánico. Traerá los dos para hacer esa especie de simbiosis o conexión donde el usuario no se va a dar cuenta de todo este proceso, obviamente, pero donde digamos que funcionará esa especie de caché. No se cargarán esas texturas tan pesadas de una forma mucho más rápida en el SSD y luego ya podrán pasarse al HDD o al disco duro mecánico de toda la vida. Así que yo creo que vamos a estar de suerte porque vamos a ver disminuidos los tiempos de carga gracias a la incorporación de cualquiera de este sistema, ya sea SSD puro o ya sea el Store MI de AMD. Por otra parte, en cuanto a potencia, y aquí es donde yo más estoy flipando, estamos hablando de 12. Repito, porque es que es muy importante. 12 teraflops. La PlayStation 4 Pro no llega a 5 teraflops. La Xbox One X no llega a 6. Estamos hablando de que va a tener 12 teraflops. Y esto no me cabe la menor duda que es por competir con Google Stadia, que va a tener 10,7 teraflops. Es decir, ni sumando la PlayStation 4 Pro ni la Xbox One X llegábamos a los 10,7 teraflops de Google Stadia. Ahora estamos hablando de 12, que es como dos Xbox One X juntas funcionando a la vez en simbiosis. Dos Xbox One X que ya son monstruos. De por sí la Xbox One X es un monstruo. Estamos doblando los teraflops a 12. Dios bendito, es una pasada. Por eso os digo que la próxima generación, estos son datos oficiales, quiero hacer mucho hincapié en ellos, son datos oficiales. Ayer ardió Twitter, la prensa ha estado súper ocupada escribiendo titulares y lo vamos a tener, 12 teraflops. Algo que es impresionante, los 4K ya van a ser nativos de la consola. Ni pros, ni nada por el estilo. Nativos. Y espero que con esos 12 teraflops, además los 60 cuadros por segundo, los 60 FPS, sean también lo básico. Creo que con 12, más que sobrado, puede conseguir no solo mostrar esa resolución, sino a esa tasa de cuadros por segundo. Yo creo que sí que puede. Es más, la Xbox One X con 6, la mitad, ya puede tener juegos nativos a 4K e incluso a 60 frames por segundo. Con 12 no solo debería ser ya nativo, sino estandarizado los 60 cuadros. Se avecina algo grande. En cuanto a esto, ¿cómo es el procesador? Bueno, datos un poco crudos. Procesador y tarjeta gráfica, obviamente, de AMD. Vendrá con Ryzen, como no podíamos esperar otra cosa, porque es lo más nuevo que tiene AMD ahora mismo. Lo tenemos en ordenadores en todos los sitios. Eso sí, vendrá con la serie 3000. En cuanto a la GPU, porque ya sabéis que es una APU, ¿no? Es una CPU y una GPU, una tarjeta gráfica en procesador, todo junto. Bueno, pues en cuanto a la GPU, la arquitectura será Navi y será de 7 nanómetros en su fabricación, es decir, 7 nanómetros os podéis imaginar que no es visible al ojo humano, que necesitas un microscopio para verlo, pero yo como sigan así, yo no sé, ya al final ya es que no va a ser hasta invisible para el microscopio. Pero bueno, milagros de la tecnología, porque desde luego conseguir algo así es impresionante. Cuanto más pequeño, digamos que pueden conseguir un poquito más de velocidad. Vale, la gráfica, esto es importante, la gráfica será compatible con el Ray Tracing. Ray Tracing, no sé si sabéis lo que es, pero el Ray Tracing lo que permite es detectar, por así decirlo, la iluminación para hacerlo así en plan básico, y te la pone como si fuera realismo puro y duro. Bien, esto ya se ha probado con algunas tarjetas gráficas de Nvidia que se han dedicado expresamente al Ray Tracing, y son las RTX, por cierto.
Y bueno, los usuarios que la tienen no están del todo satisfechos porque son muy caras, reducen un poco el rendimiento del juego y no se notan. Eso es lo que dicen. Yo no sé hasta qué punto el Ray Tracing en la PlayStation 5, en la más que hipotética y pues probable Xbox 2 o como quieran llamarla, el Ray Tracing pues afectará o no afectará. Es verdad que, ya digo, en ordenadores, en PCs, este Ray Tracing ha disminuido un poco, no ha mejorado tanto por lo menos lo que es el rendimiento de un juego, e incluso en algunos casos ha llegado a empeorarlo un poco, tal vez sea por optimización o mil cosas que no tengan nada que ver con que la tecnología o el concepto en sí sea malo, puede ser simplemente eso, ¿vale? Pero en cualquier caso ahí nos genera un poco de, bueno, ¿es necesario? Yo digo una cosa, todo lo que sea mejorar o avanzar hacia el fotorrealismo en los videojuegos me parece fantástico. Y si el Ray Tracing nos ayuda a conseguir eso, porque nos va a dar una iluminación que te va a recordar a la realidad, yo por mí, mira, estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. De toda esta historia y todo este lío que se ha montado y todo el eco que se ha hecho esta publicación oficial en Twitter, por cierto, ¿sabemos algo más? No. Sabemos lo que son los datos en crudo, ¿no? Los 12 teraflops, que tendrá retrocompatibilidad, que tendrá todavía juegos físicos en formato Blu-ray, que tendrá un disco duro SSD, que tendrá el procesador de AMD Ryzen de la serie 3000 con GPU de arquitectura Navi y será de 7 nanómetros, que tendrá Ray Tracing y que tendrá 12 teraflops de potencia bruta total, ¿no? o de capacidad computacional general. Eso es lo que ya sabemos de forma oficial. No sabemos si habrá un modelo, si habrá dos modelos, uno más barato, uno sin lector de disco, o si habrá uno que será superior y que sea más potente. Aquí ya empezamos con especulaciones. Tenemos datos crudos y de momento de un solo sistema. Tampoco sabemos, por ejemplo, pues precio. No sabemos qué precio puede tener una bestia así porque realmente es interesante. No sabemos el diseño que tendrá, ni del mando, ni de nada. Salió un diseño de PlayStation 5 filtrado y eso... Primero que no lo veo yo que Sony vaya a desarrollar algo así por la incomodidad y sinceramente no lo creo. Hay que esperar porque no sabemos nada de diseño, de cómo va a ser, ni de precio. Yo calculo que estará en torno a los 500 y pico euros de salida, tampoco muy diferente a lo que fue la PlayStation 4 en su momento. Pero bueno, esto sí que efectivamente hay que mirarlo porque estamos hablando de un ordenador, porque no deja de ser un ordenador bastante interesante, potente y que desde luego nos va a abrir un nuevo mundo al mundo de los videojuegos. Y espero y deseo, por cierto, que el Cyberpunk, ese juego que estamos todos esperando, salga para la Play 5. A mí no me hagan la puta de sacarme esto en la Play 4 con 1,8 teraflops cuando voy a tener dentro de poquito tiempo una de 12. Por favor, y con Ray Tracing y con todas las cosas, ¿vale? O sea, por favor, no me saquéis el Cyberpunk antes de tiempo. Las cosas sin correr. Por favor. ¿Vale? Yo solamente lo quiero dejar ahí porque creo que me parece digno de mención. En cualquier caso, eso en principio sería todo. Simplemente quería hacerme eco de esta noticia que nos ha sacudido a todos en el día de ayer. Que, bueno, esperamos grandes cosas. Yo ya estaba diciendo, bueno, con Google Stadia aquí ya cambia el juego. Puede que sí, todavía lo haga, Pero si tengo una consola que es todavía más potente que Google Stadia, que sigue manteniendo los juegos en formato físico y que probablemente no, que además va a ser retrocompatible con los juegos que ya tengo, que no tengo que quitarlos, ni perderlos, ni venderlos, ni nada de nada. Puede que siga apostando por una consola de formato físico, una consola que yo compre y por supuesto, y más importante, a que los juegos sean renderizados en mi dispositivo y no en la nube, y que me vaya a donde me vaya, no dependa de internet. Esto es un gran paso. Habrá que ver qué hace Microsoft también al respecto, porque va a tener, ya sabéis, su propia nube streaming de videojuegos que se llama de momento Project xCloud, así que ya veremos qué ocurre. Pero tengo muchas esperanzas porque por lo menos sé ya de entrada que Sony PlayStation 5 me va a dar lo que busco desde un principio. Una consola tradicional hiperpotente, hipervitaminada, con formato físico y retrocompatibilidad.
no tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo.